Bienvenidos a En Comunicación, este espacio que le brinda a los estudiantes y a los legisladores algo en común, el diálogo. Hoy estamos de manteles largos, puesto que nos encontramos desde el Senado de la República y además no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias, Luisa. Nos encontramos también con estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM y con estudiantes del Colegio Nacional de Abogados. Ellos, junto con nuestros legisladores, debatiremos sobre qué tema, Luisa. Acerca de la eliminación del fuero constitucional. Y si tú quieres saber de qué se va a tratar este programa, pues quédate con nosotras, que estás en Comunicación. Y esta también es tu conversación. En México, algunos funcionarios públicos como diputados, senadores o gobernadores cuentan con una figura legal conocida como fuero. El fuero es una protección que impide que estos funcionarios sean detenidos o procesados penalmente mientras están en el cargo, a menos que primero se autorice retirar esa protección. Ese procedimiento se conoce como desafuero y generalmente lo decide el propio Congreso. La idea original no era proteger a políticos de la justicia, sino garantizar que pudieran ejercer su cargo y su libertad de expresión sin presiones o persecución política. Por ejemplo, que un legislador pudiera criticar al gobierno o votar libremente sin temor a ser detenido por razones políticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta figura ha generado debate y hoy muchas personas se preguntan si el fuero sigue siendo una protección necesaria o si se ha convertido en un privilegio que debería desaparecer. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, el fuero es una protección legal que tienen los funcionarios públicos y los legisladores para que no puedan ser procesados penalmente mientras están ejerciendo su cargo. Pero el debate hoy es si sigue siendo una garantía democrática o un privilegio. Y para hablar de esto, hoy platicaremos con el doctor José Guadalupe Medina, catedrático de la UNAM, con la diputada Vianey García Romero, de Morena, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México. Ellos, junto con los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM y el Colegio Nacional de Abogados, debatirán sobre este tema a fondo. Constanza, ¿pero qué es y cómo empezó el fuero? Como contexto, el fuero inició en 1812, pero se vio la necesidad de reforzarlo y respetarlo debido al asesinato del senador Belisario Domínguez en 1913 por sus discursos en contra de la dictadura de Victoriano Huerta. Pero les pregunto, legisladores y profesor, ¿hoy sigue cumpliendo esa misma función o el contexto político del país ya cambió y ya es diferente? ¿Quién gusta empezar? Adelante. Bueno, yo considero que la génesis de esta protección institucional que es el fuero viene precisamente de la libertad de expresión que tienen que garantizarle a los parlamentarios de la época. Ahora, esto no solo empezó en México, también tiene un origen europeo en el Parlamento inglés y también después de la Revolución Francesa. Entonces, lo que se pretende con esto es que efectivamente se le dé voz y además una garantía por los dichos que tienen todos los legisladores y pues digamos que este fuero es temporal, no es permanente. Lamentablemente, y lo hemos visto en actuales circunstancias, el fuero se ha malinterpretado para poder, pues de alguna manera proteger
a los funcionarios públicos de alguna situación jurídica adversa que tengan. Entonces, pero el origen del fuero es para proteger los dichos de los diputados, de los senadores, de los parlamentarios, y no solo eso, también evolucionó hacia el presidente de la República en algún momento, a los jueces, ministros y pues también a los consejeros de los institutos electorales. Pero pues de ninguna manera puede ser un privilegio, más bien es una garantía institucional. ¿Puedo abundar? A mi compañera, sí. Precisamente nace el fuero así desde la época de los romanos y después con el tema inglés para proteger la actividad parlamentaria, para proteger el discurso de los parlamentarios, que obviamente al exponer temas en contra a lo mejor de los intereses de aquella época, pues exponían y se vulneraban también su integridad. Entonces nace como un sentido de protección para la actividad parlamentaria. Hoy en día pues ya se ha desvirtuado y ya muchos nosotros tenemos en la percepción pública como el fuero lo percibimos como un privilegio. ¿Por qué? Pues porque vemos casos de corrupción donde se dan pues estos sentidos de protección y los casos quedan impunes. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en abono de lo que comentaban los señores legisladores, evidentemente el fuero se ha considerado como un esquema de protección para la libre expresión de ideas dentro de los parlamentos. Bien se señalaba, el antecedente, digamos que más importante dentro de lo que es la historia del fuero constitucional es la expresión que se dio en la Asamblea Nacional Francesa, 1789, cuando en aras de garantizar el esquema democrático de participación dentro de la Asamblea, se estableció como protección la inmunidad parlamentaria, que es la posibilidad de poder expresar libremente cualquier opinión en el ejercicio del esquema legislativo. Y se ha venido complementando con lo que ahora se conoce como la protección dentro de lo que es la estructura del derecho penal. Es decir, tiene dos vertientes. Por un lado, la garantía para la libertad de expresión en el ejercicio parlamentario y por la otra, la inmunidad procesal desde el punto de vista del derecho penal. Es cuando alguien se encuentre, como en el caso de los señores y las señoras legisladoras, en el ejercicio de su función, ellos se encuentran con una protección específica para que la autoridad que investigue un tema de orden penal no pueda proceder en contra de ellos hasta que se celebre un procedimiento que también establece en la Constitución, en el artículo 108, que tiene que ver con la declaración de procedencia. El propio Congreso, la Cámara de Diputados, establece cuándo hay elementos para poder proceder en contra de un legislador que hubiese sido señalado con alguna causa, dentro de alguna causa penal. La investigación de los delitos, eso también hay que dejarlo muy en claro, actualmente se confunde y se cree que los legisladores tienen un fuero absoluto, y no es así. Se puede iniciar las investigaciones, lo que no se puede hacer es llegar a ejecutar o solicitar la expedición de una orden de aprehensión en contra de ellos hasta que no se tenga la declaración de procedencia por parte del propio Congreso. Muchas gracias, doctor. Yo complementaría justamente enunciando lo que menciona el doctor. Creo que es muy importante diferenciar cuáles son estos dos objetivos por los cuales actualmente el fuero en la Constitución está vigente. Y sí creo que es muy importante, sin lugar a dudas, que cualquier voz se tiene que escuchar y tiene que ser respetada dentro del Congreso porque es nuestro derecho legítimo a la libertad de expresión. Sin embargo, creo que al paso de los años esta figura se ha desvirtuado y hemos visto a personas que incluso se han escondido, para quienes están aquí, se han escondido en las cajuelas para poder llegar a la Cámara de Diputados, rendir protesta como diputados y eximirse de que pudiera ser juzgado o detenido. Entonces, o personajes que abusan del fuero con sacar la charola para poder pasarse los altos, ¿no? Y creo que eso en esencia, como cualquier figura jurídica, tiende a corromperse. Sin embargo, la esencia en sí del fuero constitucional en materia de inmunidad parlamentaria creo que debe de seguir vigente en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República.
Muchas gracias, diputada. Es muy importante hablar también de que ahora en 2026 la conversación viene a partir de querer eliminar este fuero constitucional. Y mi siguiente pregunta es para todos, y porque está padre esta dinámica de contestar todas las preguntas. Me gustaría saber si esta eliminación, desde como se plantea actualmente, viene para reducir la corrupción o solamente sería cambiar la forma de ser juzgados. ¿Cómo podría impactar ahora a los legisladores de nuestro país en 2026? Bueno, como diputada local en Puebla, yo propuse la eliminación del fuero constitucional. A diferencia del fuero a nivel federal, sí creo que hay ciertos delitos que deben de ser juzgados. Yo creo que todos deberían de ser juzgados, porque aparte eso no exime que el legislador sea juzgado, sino detenido. Y creo que eso es muy importante traerlo a colación. Entre esos delitos, pues también está la corrupción, también están cualquier otros que se puedan estar mencionando. Sí creo que no debería de existir un privilegio por parte de la clase política. Y una de las cosas que pasa es que se confunde cuál es el objetivo en esencia del fuero constitucional. Y como lo decía hace un momento, creo que todos, porque lo marca así nuestra Constitución, tenemos el derecho a poder decir en la tribuna, señalar en la tribuna, sin que eso tenga que ver con una repercusión en mis acciones. Es decir, no porque señale un acto de corrupción, al ratito se puedan fabricar carpetas en contra de cualquier legislador, sino que nosotros como legisladores, legisladoras, tenemos la obligación de señalar los actos de corrupción, de no estar inmiscuidos en actos de corrupción, pero también de llevar a cabo un proceso como cualquier ciudadano. Y creo que ese es el punto de equilibrio que recientemente una propuesta que hizo el diputado Alfonso Ramírez Cuellar presenta, en donde está, creo, desde mi punto de vista, por lo que pude revisar, sumamente limitado el objetivo principal sin justificar llegar a más privilegios para la clase política en nuestro país. Muchas gracias, diputada. Yo tendría ahí dos puntos de vista. Por una parte, considero que el fuero garantiza sí la acción parlamentaria, la deliberación parlamentaria, y al mismo tiempo también no hay que negarlo. Hay persecuciones políticas, sí las hay, o sea, y creo que más de uno de nosotros hemos sido víctimas de alguna persecución política. Entonces, de alguna manera, el fuero sí te permite actuar con mayor libertad desde la posición de parlamentario, por una parte. Por otra, considero que, y lo hemos visto en esta reciente legislatura, por ahí un diputado es acusado de abuso sexual. Iniciamos el juicio de procedencia, no se paró, y bueno, pues son de las cosas que considero yo que pueden ser juzgadas dentro de la sociedad, pues de manera pues negativa, porque así es, o sea, si es una agresión sexual, si es cualquier otro delito, corrupción, tráfico de influencias, lo que sea, pues tiene que ser juzgado, y tiene los ciudadanos como portadores de derechos y obligaciones tenemos que ser juzgados y responder ante la ley. Eso me parece que son los límites que se deben poner al fuero constitucional. Uno, sí es la tarea parlamentaria, que tiene que estar garantizada y que sí se garantiza en la Carta Magna, pero otra también, pues somos sujetos de derechos y obligaciones como cualquier otro mexicano, y creo que es parte de la transparencia y de la rendición de cuentas. Muchas gracias, diputada. Diputado. Sí, tomando en cuenta la historia de la parte de legislar, la actividad de legislar formalmente, institucionalmente, representando a la población, tomando toda esta parte de bagaje histórico que hay alrededor de la actividad parlamentaria, sí debe haber una cobertura, sí debe haber un sentido de protección a la misma actividad de legislar. Pero aquí la podríamos proponer en dos partes. Recientemente estamos trabajando una iniciativa de reforma para enfatizar lo siguiente: protección a la función, a la actividad de legislar, y separarla de la persona que está ejerciendo esa función. ¿Por qué? Pues porque últimamente los temas de corrupción que vemos, de encubrimiento, etcétera, son alrededor de la actividad penal. Son temas de procesamiento penal
y se ha desvirtuado el tema de la actividad parlamentaria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros proponemos proteger la función parlamentaria y llamarle un fuero funcional de transparencia, ¿sí? Que no es un cheque en blanco para la persona, no es una tarjeta de inmunidad, sino que está protegiendo la actividad parlamentaria, pero enfatiza que se le quita el fuero en casos de corrupción, violencia y violencia de género. Creo que son las que van más apegadas a los temas penales, y si las excluimos para que pueda ser juzgado por esos delitos, pues ahí creo que avanzamos mucho. Y también otro sentido es que el parlamentario, que el legislador pueda llevar su proceso, obviamente, pero no separarlo de sus funciones hasta que haya una sentencia condenatoria. Eso pues ya nos permite que la actividad, el tema del desafuero, pues no sea una herramienta de uso político para atacar contrincantes. Esas serían en esencia los dos puntos, la propuesta, separar la función y darle cauce a delitos del orden de penal, violencia, corrupción, obviamente peculado y violencia sexual. Muchas gracias. Bien, la teoría constitucional actualmente está enfocada a tratar de equilibrar dos puntos que son esenciales. Por un lado, como lo señalaba la diputada, tiene que haber un ejercicio libre en la actividad parlamentaria, con la garantía de que no será reconvenido bajo ninguna circunstancia por la libre expresión de sus ideas. Y por el otro, llevar a un punto de equilibrio ante la ley a cualquier servidor público, el que sea. Cómo blindar la actividad institucional, en este caso de las cámaras, tanto diputados como senadores, los congresos locales, que en el ejercicio de la libertad parlamentaria pueden expresar libremente. Se señalaba, por ejemplo, denuncias de temas tan graves o delicados como la violencia de género, como actos de corrupción, como delitos electorales, sin que se vulnere la actividad propiamente dentro del parlamentarismo. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos en las propuestas que atinadamente acaban de comentar, tanto de un partido como es la propuesta del diputado Ramírez Cuellar, como la que va a presentar el Partido Verde Ecologista, que me parece que es muy loable el que las instituciones políticas, los partidos en México, atiendan esta circunstancia que pareciera en principio que les pega a ellos mismos, porque lo hacen en el ejercicio de la propia función. Pero eso habla de la preocupación que hay en la arena política para poder lograr ese equilibrio, que no se rompa la viabilidad de una protección en el ejercicio del parlamentarismo, y por el otro que también se tenga igualdad ante la ley. Uno de los reclamos más airados que se da, y yo lo percibo en mis clases en la Facultad de Derecho, es que los propios estudiantes hacen la consideración de cómo es posible que una persona que tiene una condición de servidor público se presuma, se encuentra en un estado de excepción frente a mí como un ciudadano común, que al cometer un ilícito de inmediato soy puesto a disposición de un juez. En el caso de los parlamentarios, pero no solamente en el caso de los parlamentarios en México, que es un caso de excepción que en la siguiente participación me gustaría abordar. En México tenemos entre 1.500 y 2.000 servidores públicos que se encuentran en estado de excepción. No solamente son los diputados y senadores, también tenemos desde el presidente de la República con la reforma del 19, que ya se aminoró, pero finalmente sigue teniendo un esquema de inmunidad, hasta los gobernadores, lo señalaba la diputada correctamente, los titulares de organismos autónomos, que en aras de darles una, digamos que libertad en el ejercicio de la función, se les dotó de un fuero. En mi concepto, habría que revisar qué sí y qué no cabe en la figura y cómo equilibrar, reitero, esa parte de libertad en el ejercicio del parlamentarismo y por la otra la protección a los derechos que como ciudadano tiene todo servidor público. Muchas gracias a todos por sus participaciones, pero creo que es momento de ir con nuestros estudiantes a que hagan las preguntas para nuestros legisladores. Entonces, quien guste levantar la mano para empezar con este debate, de este lado.
Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gualberto Garrido Lacayo y vengo de la Facultad de Derecho de 10º semestre. Y principalmente quiero intentar hacer mi intervención breve para darle tiempo a mis compañeros. Pero también quiero hablar más o menos del inicio del fuero, ¿no? Este fuero tiene inicios en el derecho castellano y en el derecho medieval, que tiene ciertos principios clasistas, un tanto clasistas debido a que eran juzgados bajo tribunales especiales, y estos tribunales especiales pues no están permitidos en nuestra Constitución, en el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Y vaya, el principio de este fuero constitucional deviene justamente de este pasado donde existía un gobierno realista y monárquico. Y actualmente estamos dentro de un gobierno que es republicano y que pretende ser republicano y que pretende ser democrático, ¿no? Entonces ocurre un poco aquí una problemática entre estas dos perspectivas que nosotros tenemos del fuero. ¿Por qué? Porque como bien dicen los legisladores, es cierto, protege de persecuciones políticas. Eso es muy importante porque también tienen la libertad de poder hablar y poder exponer lo que ustedes quieran. Pero es cierto también que a pesar de que a los servidores públicos los haga poner en una condición de igualdad, los pone en una condición de desigualdad frente al ciudadano común y al ciudadano ordinario. Y a pesar de que los tribunales sean ordinarios, el régimen es especial. Y hacer que el régimen sea especial, entonces materializa que el tribunal los juzgue de manera especial. Y entonces esa es una problemática, esa es la problemática que debemos de resolver. No es tanto que debamos de eliminar o no el fuero, ¿no? Sino que lo más importante debería de ser igualar y equilibrar entre el servidor público y el ciudadano común y el ciudadano ordinario, este tipo de forma de juzgar. Entonces yo lo que diría y lo que yo propondría, y como está diciendo el legislador, más que hablar de eliminar el fuero o conservarlo o crear otro sistema, yo creo que sería importante, ya que estamos nosotros, a los individuos y a los particulares, se nos está proponiendo un sistema del Poder Judicial donde impera la opinión popular, pues yo creo que una rendición de cuentas popular también debería de ser una opción viable. Una rendición de cuentas popular a mí me parece una causa un tanto noble, y me parece que otorgaría mayor poder cívico a la población, otorgaría mayor educación incluso en términos de la política, y tendrían mayor injerencia en las cuestiones públicas. Haría que la población fuera más educada y haría que la población justamente interviniera de mejor manera aquí, que pudieran ellos argumentar, porque ustedes son sus representantes, que a quienes representan pudieran, en el momento en el que ellos crean necesario hacer una investigación respecto a ustedes, debería de ser necesario. Muchas gracias. ¿Alguna respuesta a su punto de vista? Pues agradecerte la participación. Primera, bueno, fue una participación con varios puntos. Primero tocaste el tema sí, histórico, y creo que si bien puede tener un origen monárquico, pues también en las repúblicas es donde se dan las principales persecuciones. Es el caso de Belisario Domínguez, como ya lo decía Constanza. Esto ya fue posterior a una revolución en donde se atacó a un legislador, y por eso hubo la necesidad de arropar a los legisladores con el fuero constitucional. Es decir, si bien puede tener un origen monárquico, también en las repúblicas y en cualquier régimen de gobierno puede darse una situación de esta eventualidad, y es por eso la necesidad desde un punto de vista de la protección al fuero constitucional en el caso de los legisladores. Por otra parte, creo que también es de celebrarse, y tú lo decías muy bien, esta rendición de cuentas a la que estamos obligados todos los servidores públicos es muy importante, y creo que hemos avanzado. Es el caso de la revocación de mandato para el caso de la Presidenta de la República. Cada 3 años se evalúan a los mandatarios federales y en su caso los estatales, para que puedan someterse a una revocación y así pueda participar por la ciudadanía en caso de que esté o no
de acuerdo con la forma de gobernar de ese mandatario. Por otra parte, también creo que es importante, y lo decía aquí el doctor, y se me hace es un punto de vista muy importante, porque creo que no hay privilegios, más bien creo que hay una deuda histórica en materia de impunidad en el país. Creo que, y yo lo quiero poner sobre la mesa a ustedes que son estudiantes de Derecho, creo que más allá de que exista o no una manera diferenciada en que se puede juzgar o no a una persona con fuero, más bien creo que las instituciones judiciales, y es por eso la reforma judicial, nos están quedando a deber, y esa deuda tiene que combatirse combatiendo también la impunidad en el país. Muchas gracias, diputada. Vamos con otra pregunta al estudio. De este lado. Acá ya tiene el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Hugo Barrios Ugalde, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mi pregunta va referente a 2 o 3 temas que abordan nuestros legislativos en cuanto a que es una propuesta planteada para un mejoramiento, ¿no? Si bien es cierto, se ha utilizado este medio como blindaje para algún medio distinto al que debe ser un debido procedimiento y una legalidad, también es cierto que hay que definir ciertos elementos cuantitativos en un tema de un delito específico. Entonces quisiera saber, o que nos pudieran informar tanto el doctor como nuestros legisladores, en cuanto a cuáles son estos elementos jurídicos probatorios necesarios para poder nosotros tener una existencia de una apariencia de delito o un delito en específico, o bien quitar este fuero constitucional que se tuviera, es decir, que el debido procedimiento que se llevara por parte de la autoridad competente contara con estos elementos para poder nosotros determinar una existencia o no de un delito. Muchas gracias. ¿Quién desea contestar? Si quiere, diputada, doctor. En relación con los elementos que se analizan para establecer la declaratoria de procedencia dentro de lo que es el proceso que establece el artículo 108 constitucional para los efectos, perdón, el 111 constitucional para los efectos de esta acción en tratándose de una persona legisladora que fuese señalada con la comisión de un delito, el Congreso lo que analiza es si existen o no elementos para proceder en contra de la persona, no propiamente el análisis de los elementos que configuran el delito penal del que se le esté acusando. Es decir, no tenemos un tribunal que, erigido en tribunal la Cámara de Diputados, determine si existió o no la comisión de un delito. Lo que estamos haciendo, por eso se le determina procedencia, es establecer un proceso mediante el cual el Congreso, la Cámara de Diputados, establece si hay o no al lugar para poder generar la separación de ese fuero, el desafuero como comúnmente se le conoce, en relación con esta persona que ha sido señalada como consecuente en la comisión de un delito, y una vez que suceda esto, entonces sí proceder el ejercicio de la acción penal en contra de ese servidor público. Que más bien ese proceso, perdón que interrumpa, termina siendo político muchas veces, claro, en lugar de realmente jurídico, ¿no? Que esa es una de las cosas que también se tienen que voltear a ver. Es correcto, porque aquí lo que tendríamos que distinguir es otro de los procesos que también contempla la Constitución, que es el juicio político, que propiamente está encaminado a establecer si hubo o no responsabilidad administrativa de un servidor público, miembro de la propia grey del Congreso, o algún otro servidor que también tenga el fuero desde el punto de vista de protección constitucional, y someterlo a la revisión por parte de la Cámara de Diputados para los efectos de determinar si existió o no esa responsabilidad administrativa. Pero en tratándose de la declaratoria de procedencias específicamente por lo que hace al orden penal. Muchas gracias, doctor. Seguiremos con esta conversación al regresar del corte, así que te invito a que te quedes con nosotros aquí en Comunicación, porque esta también es tu conversación. El debate sobre eliminar el fuero no es nuevo en México, pero en los últimos años ha vuelto a tomar fuerza.
Quienes apoyan eliminarlo consideran que todos los funcionarios deberían responder ante la ley igual que cualquier ciudadano, sin protecciones especiales. También argumentan que el proceso de desafuero puede retrasar investigaciones o decisiones judiciales, especialmente cuando intervienen factores políticos. Pero quienes defienden mantener el fuero señalan que esta figura todavía puede ser importante para proteger la independencia de los legisladores. Es decir, evitar que acusaciones o procesos legales se utilicen como herramienta para presionar o silenciar a representantes públicos. Por eso el debate no solo es si debe eliminarse o no, sino cómo garantizar al mismo tiempo justicia, transparencia y libertad política. Gracias por seguir con nosotras aquí en Comunicación, este espacio que le brinda a los legisladores y a los estudiantes algo en común, el diálogo. Seguimos aquí hablando acerca de la eliminación del fuero constitucional, ¿verdad, Constanza? Claro que sí, nos encontramos con la diputada Vianey García Romero de Morena, la diputada Claudia Sánchez Juárez del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Miguel Delgado Carrillo, también del Partido Verde Ecologista de México, y con el doctor José Guadalupe Medina, que es catedrático de la UNAM. Vamos a seguir esta conversación que nos tenía al borde del asiento, así que quisiéramos darle la palabra al diputado Felipe Miguel Delgado para que siga con su participación. Muchas gracias. Solamente señalar que cuando a Cámara de Diputados llega una solicitud de juicio de procedencia, de desafuero, la misma Cámara tiene que emitir una declaración de procedencia. Y aquí muchas veces se confunde como si la Cámara estuviera emitiendo una sentencia o estuviera diciendo si el señalado es culpable o no, cuando simple y sencillamente lo que tiene que emitir el Congreso es si hay los suficientes elementos, si la carpeta está integrada, si el expediente está conforme al debido proceso, y observar la línea del debido proceso si está perfectamente bien integrada. No está emitiendo juicios acerca de la culpabilidad o no, solamente si la carpeta está perfectamente integrada, fundamentada y reúne todos los requisitos de ley para que en su momento el legislador, el funcionario, pueda ser sujeto de desafuero. Solamente señalar eso. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a las preguntas de nuevo de los estudiantes que nos acompañan aquí en el foro, así que si alguien quiere preguntar, por favor. Sí, buenos días, señores. Soy Isaac, estudiante de la Facultad de Derecho, por parte de la UNAM. Bueno, doctor, usted sabe que la eliminación del fuero constitucional es un tema bastante delicado, debido a que se le puede dar un mal uso, ya sea a favor o en contra. Por un lado, si se elimina el fuero constitucional, este puede ser usado por parte del gobierno en funciones en contra de cualquier oposición, se usa como un arma política. Pero también, por otra parte, si este fuero se mantiene, pues está presente la posible inmunidad ante cualquier funcionario público. También a diputadas, diputado, ustedes saben que México ha atravesado muchas crisis sociales y sobrevive de manera sustancial. Solo quisiera señalar que creo es justo decir que la ciudadanía en general perdemos la confianza en nuestros representantes. Dicha confianza ha sido erosionada, no solamente en nuestro contexto, sino que reconozco que es un problema sistémico que también ha escalado a otras regiones, como puede ser el Reino Unido, demás países europeos y, por supuesto, los Estados Unidos. ¿Pueden responderme en base a esta idea si ustedes creen que esta confianza va a regresar y si ustedes piensan que los servidores públicos deberían ser públicamente más conscientes acerca de la persona promedio que vive en la República y trata de tener confianza en su gobierno? Gracias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, yo creo que entre más información exista de manera pública, las discusiones se desarrollarán en un ambiente en donde la sociedad pueda participar en los procesos deliberativos y en los procesos que incluso afectan de manera cotidiana en nuestro ecosistema más cercano, ¿no?
Yo sí creo que entre más ciudadanas y ciudadanos estén informados, participen en los procesos, la clase política siempre tendrá la responsabilidad de atender a los cuestionamientos que hace la clase política. Recientemente, en la serie de reformas que hemos llevado a cabo en la Cámara de Diputados, la última, la reforma electoral, la gente está cada vez más presente y cada vez emite una opinión. Ahora, a través de la liquidez de las redes sociales, nosotros tenemos la posibilidad de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pensamientos y críticas, y creo que eso hace la democracia mucho más robusta. Y en ese sentido, hay gente que la gran mayoría del pueblo de México está pidiendo la disminución de los privilegios para la clase política, privilegios políticos, económicos, y de una serie de cuestiones que se dan a quienes llegan a ocupar espacios. Sin lugar a dudas, yo sí creo que es muy importante que se desarrollen mecanismos en donde las personas sean escuchadas y que estas opiniones sean también reflejadas no en un espacio vertical, sino también de manera horizontal, como son las redes sociales, pero que tengan eco en la voz de sus representantes. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? Abrimos el espacio entonces para una pregunta más. Tenemos otra preguntita de este lado. Sí, soy Brenda Nolasco, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, ya escuchábamos la propuesta del Partido Verde Ecologista de México y quería preguntarles qué medidas se tomarán para garantizar que el fuero se aplique de manera justa y no se utilice para obstaculizar la justicia. Pues ya bien como veníamos viniendo, pues varios de legisladores lo ocupan pues como un privilegio, ¿no? Antes de verlo como algo para evitar a la justicia, ¿no? Muchas gracias, diputado. Sí, mira, la propuesta de fuero funcional de transparencia se aboca a recuperar la esencia del legislador, ¿no? A recuperar la protección para la función legislativa, que es para lo que está, diseñado el legislador. ¿El legislador qué hace? Legisla. Es eso. Entonces, bueno, el sentido de protección es rescatar esta esencia y proteger la función legislativa. Ahora te digo, junto con la protección legislativa de subir a una tribuna, pues también viene la otra contraparte, el ejercicio de responsabilidad de subir a una tribuna. Porque cuando subes a la tribuna, que es la máxima tribuna de la nación, tanto en Cámara Alta o en Cámara Baja, pues tienes la obligación de hablar con responsabilidad, de asumir la consecuencia de tus dichos, de señalar cuando tienes fundamento, de acentuar con responsabilidad y con respeto a la investidura. El fuero protege la investidura del legislador, la investidura de un diputado federal, un senador, protege la investidura. Entonces, quien suba a tribuna debe de subir perfectamente consciente de la investidura, de que está subiendo a la máxima tribuna de la nación y que sus dichos deben de ser con responsabilidad y con corresponsabilidad. Por eso, esta propuesta de ley, por supuesto que abarca el tema de la función, la protege, pero también con una contrarresponsabilidad para que el legislador pueda ser corresponsable en la máxima tribuna de la nación. Y bueno, ya todo el tema de que si el desafuero, eso ya se va al cauce penal, cuando hay una causa de peculado, corrupción, violencia y violencia sexual. Históricamente, el fuero, como bien se señaló en la introducción que decían ustedes, nace en 1812, aquí ya en nuestro país, con la influencia del pensamiento liberal europeo. Viene la reforma, el posicionamiento en la Constitución del 24, luego en el 57 llegamos al 17, y aquí retomo un tanto lo que comentaba la diputada del Partido Verde, en el sentido de cómo se dieron las condiciones cuando en el 17 se discute la figura del fuero en México, y cómo México extrapola el tema de la inmunidad parlamentaria, como bien lo señalaba la diputada, hacia el espacio de la inmunidad procesal. Estábamos hablando de que no solamente era la protección para los legisladores, se extendió al presidente de la República, a los gobernadores, a los ministros de la Corte.
Y en aquel tiempo lo que teníamos era un contexto, ahorita voy a la parte actual, en donde veníamos de una revolución, la más sangrienta de arranques del siglo pasado, en donde después de más de 1 millón de muertos se tenía que configurar y diseñar una constitución que garantizara el que hubiera posibilidad de que el gobernante no fuera destituido por alguno de los generales que estaban en la disputa todavía postrevolucionaria. Y la manera de hacerlo fue a través de la figura del fuero. Esa es una aportación a las condiciones que tenía el pueblo de México, que es algo que se ha venido, digamos que trayendo al espacio de hoy, en donde las reformas que se propongan para efecto de acabar con temas como el que comentaba el compañero, en donde fue público en el país, hubo muchos cuestionamientos en relación con la figura de un legislador que, habiendo sido acusado de un delito muy grave, finalmente tuvieron ahí una contención por la figura del fuero. Ahora con la reforma que está proponiendo precisamente el diputado Ramírez Cuellas, a la que se refería la diputada, es algo que está abriendo la discusión y que pone en el ojo del huracán el tema de lo que es la inmunidad procesal por un lado y dejar de lado toda la protección a la persona. Dejar, como decía también el diputado del Partido Verde, correctamente, solo la protección a la función. Porque recordemos que el fuero no es un tema que va colocado en la casaca del diputado o del senador. Es un tema que suspende la posibilidad de poder ejercitar acción penal en contra de una persona. Terminando la función para la que fue elegido, en ese momento, en automático, volvemos a una etapa de igualdad ante la ley, como bien lo señalaba un compañero que nos antecedió de la Facultad de Derecho, señalando que se trataba de un tema de privilegio, de un tribunal especial. Eso termina. El fuero no es una figura ad infinitum. Suspende temporalmente la posibilidad de ejercitar la acción penal en contra de un servidor público, por lo que hace al fuero en estricto sentido desde el punto de vista de protección procesal, y por lo que hace a la inmunidad parlamentaria. Yo, en lo personal, como académico, de manera responsable, digo, debe de continuar. Es la manera de garantizarle a los representantes de todos nosotros el que tengan esa libertad plena, como lo hizo Belisario Domínguez en su momento. Le fue la vida de por medio. Eso no puede pasar, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y es algo que tenemos que revisar. Qué bueno que están nuestros legisladores. Es una invitación, al menos de la comunidad de estudiantes y de profesores de la facultad, el que esto lo lleven hasta sus últimas consecuencias, se revise con todo detalle y lleguemos a un México mucho más igualitario, en donde no haya privilegios. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes también. Tenemos otra pregunta de este ladito. Sí, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Piñeiro, soy de la Facultad de Derecho. Ahorita podemos ver que es un tema muy controversial, la verdad, pero me gustó lo que se mencionó anteriormente sobre que justamente las redes sociales son un instrumento en el cual la comunicación va de inmediato de polo a polo. Entonces eso nos ayuda a tener una perspectiva diferente, cada quien tiene su perspectiva, sumar gente, a lo mejor hasta restar gente, y es lo que yo quiero preguntarles a ustedes, que gracias a estas controversias por el riesgo que se utilizan con fines políticos más que jurídicos, al mismo tiempo la exigencia ciudadana es mayor para la transparencia y la participación. Entonces, directamente ha crecido lo que se abre como un debate, que debería existir un mecanismo de control ciudadano en estos procedimientos y cómo garantizar la transparencia sin que se filtren o afecten las investigaciones ni vulneren ningún derecho fundamental. Entonces, mis dos preguntas serían las siguientes. ¿Debería la ciudadanía tener algún tipo de mecanismo de control directo referente a una fiscalía ciudadana sobre el desafuero? ¿Y cómo podemos garantizar esta transparencia y evitar filtraciones que perjudiquen la investigación sin vulnerar los derechos? Muchas gracias. Es muy buena la pregunta. Yo considero que, toda la participación ciudadana es maravillosa. Yo estoy a favor de todo. Mientras haya esta posibilidad de que la sociedad participe, y me parece que lo que dijo mi compañera diputada de Morena, esta democratización de la información que ha habido, que no existía por lo menos en mi generación, y que por cierto, cabe decir que también soy de la Facultad de Derecho de la UNAM. Esto no existía cuando yo era joven, y es esta posibilidad de acceder
y de estar informado me parece fundamental. Sin embargo, hay que recordar que toda participación ciudadana institucionalizada lleva consigo también un gasto público. Entonces, son de las realidades con las que nos vamos encontrando cuando ya estamos en el ejercicio de las funciones y cuando tenemos una responsabilidad pública y además una responsabilidad de manejo de recursos. Entonces, para hacer todo esto, pues está padrísimo y está muy bien, sí, pero necesitas dinero. Y entonces es cuando vas valorando qué instituto, generalmente los que llevan las consultas, pues es el INE, y cuántos recursos requiere, cuánta logística necesita para poder llevar estas consultas, que además sean válidas, que además tengan la fuerza jurídica para poderlas hacer valer y para poderlas aplicar. Entonces, sí es importante, pero a ver, quiero sopesar una cosa. Es tan importante, sí, pero ¿qué es más importante? También la participación social, es decir, la participación que nosotros tenemos a través de los medios de comunicación. Y yo aquí también les quiero hacer partícipes que cuando yo empecé a hacer una campaña política no existían redes sociales. Y es una campaña completamente aparte. Ha sido revolucionaria porque pues tenías la manera tradicional de comunicarte con tus electores. Ahora es otra campaña la que tienes que hacer en redes sociales, y eso también cuando tienes pues sensibilidad, que yo creo que también mis compañeros tienen aquí la sensibilidad de escuchar a su electorado, pues bueno, no puedes dejar de lado la demanda social que te está generando la participación en redes sociales. Entonces, es muy importante que ustedes participen, que estén enterados, y yo les quisiera hacer una pregunta, por principio de cuentas. Alcen la mano, ¿quién conoce a su legislador local o federal? Y somos estudiantes de Derecho, entonces es una participación y es una responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos. Podernos informar, podernos participar y exigir. Muchas gracias, diputada. Una última pregunta por acá. Ya llegará el micro. Sí, Roberto Morales, de la Facultad de Derecho. Me gustaría retomar un comentario que venía por parte del doctor en la necesidad de mantener el fuero constitucional, y me gustaría empezar por aclarar esa distinción entre lo que es el fuero y la inmunidad procesal. Entiendo yo que la reforma planteada busca como tal eliminar o restringir la inmunidad procesal en atención de separar a la persona de la institución. Es decir, si la persona investida legisladora ha cometido un ilícito que se tenga que perseguir, que tenga su debida investigación, evitar estos trámites engorrosos necesarios para buscar ese privilegio y esa inmunidad con la intención de buscar esa igualdad. O por el contrario, se busca un procedimiento especial, o cuál es la intención detrás de esta reforma, porque entiendo también la necesidad de mantener el fuero constitucional, porque de eliminarse pues se permitiría en absoluto la persecución simplemente por la expresión de ideas en tribuna. Entonces me gustaría tener como ese punto claro y cuál sería la vía procesal propuesta y cuál sería lo más adecuado. Bien. Adelante. Bien, qué bueno que se hace este planteamiento, porque a donde va la opinión en materia dogmática, desde el punto de vista de la teoría constitucional, es en el sentido de preservar la función del legislador, en estricto sentido, con toda apertura, para que pueda de manera libre exponer las ideas en la más alta tribuna de la nación, como bien lo decía el señor diputado, y que no tenga ningún requerimiento de cualquier autoridad o de cualquier ejercicio de poder en contra para limitar este despliegue de sus capacidades, y que lo llevaron a ser el representante de la sociedad. La reforma, en estricto sentido, el contenido de las reformas, la mayoría, hay tres supuestos. Una limitación, digamos que acotada, de lo que sería el fuero por lo que hace a la declaración de procedencia, señalando que no hubiese una necesidad de un procedimiento previo, sino que se iniciara la investigación, se pudiera llegar a la consignación del servidor público, pero
no ejercitar ninguna acción de privación de libertad, por ejemplo, hasta que no tuviéramos una sentencia definitiva. Es decir, en funciones, pero con el proceso de manera paralela. La otra es definitivamente quitar todo este tema, voy a utilizar la expresión de privilegio, para evitar que una persona al amparo del fuero diga, tiene que haber una declaratoria previa del Congreso para que me puedan a mí procesar. No, que se quite de manera directa y que la comisión de cualquier ilícito, en cualquier sentido, sea de igualdad ante la ley como un ciudadano más. Ese sería el fondo. De hecho, la propuesta del diputado Ramírez Cuellar va en ese sentido y creo que es loable que sea el propio partido Morena, el partido en el poder, quien lo esté proponiendo. Ya hay un antecedente importante que quedó acotado. En 2019 se aprobó la disminución del fuero por lo que hace a la figura del presidente de la República, por ejemplo. Venía más robusta la reforma y en el Congreso se hicieron los ajustes y no se permitió más que en el caso del presidente. El presidente de la República actualmente puede ser juzgado por delitos electorales, por delitos de corrupción, por delitos de cualquiera del orden común. Antes eran delitos graves del orden común y por supuesto también por traición a la patria. Serían los cuatro supuestos. Esa misma condición se podría llevar a todos los demás miembros de la clase política que hoy gozan del privilegio del fuero. Ese sería mi comentario al respecto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, estamos llegando ya a la recta final de este programa que es En Comunicación, pero no nos queremos ir sin antes pedirles a nuestros 4 ponentes que por favor den sus últimas conclusiones muy brevemente. Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, acerca del tema, enfatizar. La propuesta que tenemos es separar la función de la persona, privilegiar, proteger la función legislativa y todo lo que conlleva, ejercer al mismo tiempo la responsabilidad parlamentaria, subir a una tribuna y por otra parte desvincularlo pues de la persona para que la persona siga el procedimiento penal, siga y se separe muy bien. Y en este sentido, transmitirle la idea así a la gente, que no es una carta en blanco, no es un cheque en blanco, no es una tarjeta de inmunidad, es simplemente respetar la actividad parlamentaria. Y también para los parlamentarios que entran a sus cargos, decirles, oye, pues no tienes un cheque en blanco, el fuero no es una protección de todo en tema penal ni nada, puedes salir, haz lo que quieras, no, solamente protege tu función, tu actividad en el ejercicio de tus responsabilidades. Muchas gracias. Diputada Claudia Sánchez Juárez, del Partido Verde Ecologista de México. Pues coincido con mi compañero Felipe Miguel. El fuero no debe ser una garantía de impunidad. Creo que es importante que valoremos también nuestra participación para la hora de la elección de los mejores perfiles, porque pues luego tenemos electos personajes que tienen a lo mejor alguna carpeta iniciada, que tienen algún proceso iniciado, que son deudores alimentarios, en fin, que tienen un perfil que, por cierto, este tema de la 3 de 3 contra la violencia de género ya también está dando frutos para que no lleguen violentadores sexuales ni alimentarios, deudores alimentarios a cargos de elección popular. Es muy importante que valoremos y que participemos para ver quiénes llegan, porque son nuestros representantes. Si bien no nos puede gustar lo que hay en el Congreso, eso se vale, pero también recuerden que somos la representatividad, somos una muestra de la sociedad. Y es importante que salgan los mejores perfiles. Yo aquí veo pues un semillero de grandes prospectos para poder representar al país en cualquiera de las dos cámaras o en cualquiera de los espacios del Poder Judicial o en cualquiera de los espacios de toma de decisiones en el país, en lo público o en lo privado. Entonces, creo que es muy importante que ustedes pues hagan la diferencia. Nosotros, de alguna manera, ya aportamos a la sociedad y hemos estado construyendo este país,
pero ustedes lo pueden mejorar. Y es ahí donde la participación y el talento de mentes como las que se forman en la Universidad Nacional Autónoma de México pueden hacer el cambio. Muchas gracias, diputada. Diputada Vianey García Romero de Morena. Yo sí coincido en que el fuero es un privilegio y es un manto protector del cual se han valido muchos para no pisar la cárcel y no ser juzgados. Sin embargo, también creo que debe de haber un punto de equilibrio en donde las personas legisladoras tengan la oportunidad de expresar su libertad de pensamiento y que tengan que ser cuidadas. Por lo mismo, en los próximos días, ojo, esta iniciativa es presentada por un diputado de Morena. No quiere decir que sea ya lo que se va a estar aprobando. Lo que nosotros queremos, y que revisando la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, es encontrar el equilibrio. Y eso nosotros lo estaremos impulsando desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, también es muy importante que la ciudadanía siga haciendo señalamientos y críticas de manera constante para ir limpiando y depurando a aquellos o aquellas que no necesariamente representan lo que la Cámara de Diputados y Diputadas. Y también sin caer en la disputa partidista, en donde lo hemos visto de manera reiterativa, sin justificaciones y una serie narrativo en contra de procesos de transformación, nos vayamos a lo sustancial que se está proponiendo iniciativas de reforma. Así que pues nosotros estaremos muy al pendiente de cómo es que se lleve a cabo todo este proceso en la Cámara de Diputados y Diputadas, siempre buscando eliminar los privilegios de una clase política que se enquistó en el poder de nuestro país. Muchas gracias, diputada. Doctor José Guadalupe Medina, catedrático de la UNAM. Muchas gracias. Bueno, la mejor manera de resumirlo sería una propuesta académica en relación a lo que podría ser la modificación al artículo 111 constitucional, en consideración del que habla, que debería quedar así. Los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus funciones. Todos los servidores públicos serán responsables penalmente durante el ejercicio de su cargo en términos de ley. Ningún servidor público gozará de inmunidad procesal frente a la comisión de delitos. Las autoridades competentes podrán investigar, procesar y sancionar penalmente a cualquier servidor público conforme a las leyes aplicables. El ejercicio de la acción penal contra servidores públicos no requerirá autorización previa del Congreso de la Unión ni de las legislaturas de las entidades federativas. Esa sería mi conclusión en torno a este debate, que ojalá lo tomen en consideración ustedes, señores legisladores. Ya va una Iniciativa parte. de ley. Muy bien, Ya va ya va la parte. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Gracias, Constanza, una vez más por acompañarme. Gracias, Luisa. Creo que algo que sacamos muy importante de lo que justo concluyeron nuestros legisladores y el profesor es que es muy importante nuestra participación ciudadana para que se puedan hacer valer nuestros derechos, y también que está bien que cuestionemos a nuestros legisladores, que cuestionemos a nuestros diputados locales, federales, entre otros, porque solamente así se pueden realizar los cambios. Muchas gracias, Constanza. Y bueno, te invitamos a ti a que sigas la conversación a través de todas las redes sociales del canal del Congreso. Nos encuentras como @canalcongreso_MX. Y recuerda que esto fue En Comunicación, un espacio en donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común. Esto es En Comunicación, y esta también es tu conversación.